Que Dios les bendiga una vez más, amados amigos oyentes. Estamos muy felices de volver a comenzar y seguir estudiando este capítulo 13 del libro de los Romanos. En realidad, todo este libro de los Romanos ha sido un libro espectacular para cada uno de los creyentes que estamos en ese trayecto, en esa forma de cambio que queremos hacer para agradar al Señor. En esta ocasión vamos a estudiar unos temas un poquito más profundos. Decíamos en la clase anterior que nuestra relación con el prójimo debe de ser con mucho cuidado. También hablábamos sobre el cumplimiento de las leyes en cuanto aquí donde nosotros vivimos, aquí en la tierra, y se han puesto leyes para que no solamente el creyente, sino todos los seres humanos pongamos en práctica. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 13, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez más vemos cómo Pablo está hablando a la iglesia, al creyente. Está enseñando de la manera como nosotros debemos de conducirnos. Está mostrando el amor práctico. Por un lado dice, no cometer adulterio. Para este tiempo es algo natural, normal. El pecado del sexo nos rodea por todos lados. Y muchos los cometen y dicen y decimos que amamos. Pero al decir Pablo no cometer adulterio, eso está diciendo que si usted dice que ama, porque adulterio, como se conoce bíblicamente en los 10 mandamientos, es cuando dos personas ya tienen un compromiso, un matrimonio, tienen un hogar, tienen una familia y pues sea el hombre o la mujer, se van por otros lados y cometen adulterio. Pero luego vienen y le dicen a la esposa, al esposo, al compañero, y le dicen, no, yo te amo. Entonces Pablo está hablando de este sistema de aquí, de este mundo, de que practican en esa manera. Pero el creyente no debe practicar eso porque es una violación hacia la palabra de Dios, hacia los mandamientos. Pero para mucha gente eso es normal. Eso es normal. Y por todos lados vemos cómo lo hacen. Pero si decimos que amamos, pero estamos cometiendo adulterio, eso ya no es amor. Es nada más que sexo y se llama libertinaje. Luego Pablo dice, no fornicarás. Este es un tipo de pecado donde que hoy en día es tan normal y comienza muchas veces desde la adolescencia en las escuelas primarias, donde que muchas jóvenes, muchas jovencitas, muchos jóvenes se han dedicado a practicar el sexo libre porque simplemente piensan que de esa manera van a conocer a su nueva pareja y luego piensan que van a formar una familia.
Lamentablemente esto no funciona así. La fornicación es un pecado en donde tiene una sentencia de parte de Dios. Y este tipo de personas que lo practican sin ningún temor, igualmente es un pecado ante los ojos de Dios. Mucha gente, muchas jóvenes, muchos jóvenes y aún adultos que no son casados, pero les gusta practicar este tipo de relación sin compromiso, como lo llaman. Dicen, no, yo no tengo ningún compromiso, yo no tengo ninguna acta de firmado, no tengo nada que me digan que yo me comprometo con la pareja, pero esto se llama un pecado de fornicación, lo cual es condenado ante los ojos de Dios. Tengamos en cuenta de la forma como nosotros estamos viviendo. Y esto se llama, prácticamente hace un llamado a la iglesia. Pablo está enseñando de que cuando nosotros venimos a Dios, debemos de tener mucho cuidado en practicar esto. Y si lo estamos practicando, pues hay una oportunidad de pedir perdón a Dios, de tener y poder pedir ayuda a Dios para dejar de hacerlo. Luego dice, no matarás. En este sentido hay muchas formas para matar a una persona. No necesariamente, pues, disparando con un gatillo. Simplemente muchas veces nosotros podemos arruinar la reputación de una persona con nuestra boca y podemos matar. Podemos matar muchas veces ministerios porque se levantan falsos testimonios y destruyen y matan. Podemos destruir y matar sentimientos, podemos hacer muchas cosas. Y el no matar tiene mucha consecuencia. El que no, como dice la palabra, no matarás. Luego dice, no codiciarás. En el mundo que estamos viviendo, la humanidad siempre está anhelando lo que el otro tiene. Y ese espíritu de ambición, de codicia, de robar, se ha metido muchas veces dentro del pueblo que dice que ama a Dios. Y siempre quieren obtener de una manera deshonesta. Siempre están deseando lo que el vecino tiene, lo que el amigo tiene, lo que el hermano tiene. Hay muchas iglesias que hablan mal de otras iglesias simplemente porque no tienen lo que ellos tienen. La gente nunca se siente satisfecha con lo que tiene, ni con lo que es. Hay mujeres que no se sienten felices como son y quieren ser como la otra persona. Eso es codiciar. Y también es una autoestima muy baja de que no está aceptándolo como Dios le hizo. Es que Dios puso una particularidad en cada ser humano. Y cada uno de nosotros, Dios nos da algo especial, algo lindo, tanto en hombres como en mujeres. Y vemos que la palabra de Dios dice, no matarás, no codiciarás. Nadie se siente satisfecho con lo que tiene. Siempre anhela, si el hermano se consiguió un carro de otra marca, a mí me gusta ese, aunque tiene otro mejor. Si el vecino se compró una casa, a mí me gusta esa casa, aunque tiene otra mejor. Entonces, ese espíritu daña una relación con Dios. Y por eso Pablo dice en el versículo que sigue, en el versículo 10, el que ama no hace daño, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La Biblia dice,
todo lo contrario a lo que el mundo dice, a lo que este sistema dice. Porque este sistema dice, si te gusta, do it, hazlo. Pero no, la palabra del Señor nos dice que si amamos a Dios, jamás podremos causar daño ni perjudicar a nadie. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 13 del libro de los Romanos. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amados, primero el Señor nos está, a través de esta palabra que Pablo nos habla, nos está enseñando la diferencia de vivir en un sistema lleno de pecado, lleno de odio, lleno de ambición. Y al mismo tiempo, en este momento, Pablo está diciendo, amados, despertemos. Es como que Pablo pone una alarma para despertar a los creyentes que se han adormitado en este sistema, que se han adormitado, que se han confundido, que se han mezclado en la forma de vida de aquí, de este mundo. Y muchos han descuidado su forma de vida con Dios, la relación con Dios. Y eso que dice, levantémonos de ese sueño, está hablando de la indiferencia en cuanto a la búsqueda de Dios. Levantémonos, dice Pablo, de ese sueño. Debemos de mantenernos a la expectativa. Muchos creyentes se han envuelto tanto en los afanes de este sistema que es temporal. Porque usted y yo podemos trabajar, podemos hacer lo que es necesario para vivir aquí. Pero siempre tiene que ser con la meta, con eso de que el Señor viene ya. Voy a trabajar ahora para sobrevivir, para vivir, para salir adelante. Pero sabemos que Cristo viene ya por su iglesia. Y debemos de estar alerta, como dice la palabra del Señor. No podemos descuidarnos por ningún momento. ¿Qué dice en Efesios capítulo 5 y versículo 14? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hace un llamado. ¿A quiénes? Aquellos que dicen que aman a Dios. Al creyente, al que está pendiente de que Cristo viene, porque la persona que está haciendo el esfuerzo por buscar su presencia debe de tener bien claro que nuestra vida es temporal aquí en la tierra. Sea que Cristo venga cuando usted esté vivo y sea su cuerpo transformado, o sea que usted haya muerto, pero ha muerto en Cristo, lo cual cuando suene la trompeta, venga Cristo, seremos levantados. Marcos capítulo 13 y versículo 35 al 37 nos dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hace un llamado que nosotros estemos pendientes, que nuestra expectativa siempre sea de no descuidarnos. Hay que trabajar, hay que levantar la familia, hay que sacar adelante, pero nunca olvidarnos
descuidarnos. ¿Qué podemos hacer para poder seguir adelante? Muchos dicen, va a haber muchas sorpresas. Y qué pena sería que Cristo viniera y muchos serán tomados por sorpresa, porque se han descuidado por envolverse tanto en lo temporal de aquí, de esta tierra, han descuidado lo eterno, lo valioso. Así es que, amados, tenemos que cuidarnos de no descuidar esta obra maravillosa que es servir al Señor. En otras palabras, Pablo lo que nos está diciendo es, no podemos ser una iglesia negligente. No podemos ser creyentes negligentes. Descuidar una salvación tan linda, tan preciosa que Cristo pagó para que nosotros podamos alcanzar y lo descuidemos por algo tan frágil que es vivir envueltos en este mundo. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 13 del libro Los Romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cuando Pablo está diciendo, no podemos dormirnos, no podemos, Pablo les dice, despiértese. Pablo les está diciendo, voy a poner una alarma. Debemos de quitarnos de ese sueño, de esa comodidad en que nosotros nos hemos puesto, de esa indiferencia, de que nos da lo mismo orar, nos da lo mismo, no, mañana lo hago, o nos da lo mismo no leer la palabra del Señor. Luego dice, ahora en este versículo, la noche está avanzada. Y esto es, dice, y se acerca el día. La salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Y eso es algo tan importante que pongamos atención. ¿Qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amados, la única manera que nosotros como creyentes podemos vencer situaciones en esta vida es a base de la oración. La oración es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes en Dios. La oración es la que nos da fuerza para nosotros seguir adelante. Porque en la oración nosotros estamos comunicándonos con el Señor. Estamos en una relación personal con Dios. Y Él nos va a ayudar a ser mejores creyentes. Se refiere a la consumación de la redención cuando nos encontremos con el Padre. La hora viene, va a llegar. Muchos la tienen por tardanza. Oh, no, yo he oído desde que era niño. Oh, esto he escuchado de mis abuelos. Pero la palabra de Dios dice que Cristo viene a buscar a un pueblo que está buscando su presencia. Y es muy duro que venga Cristo y resulte que usted se quede y no vaya con el Señor. Cosa tremenda es eso. Desechando las obras de las tinieblas. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hierro. Dice, nosotros no somos de la noche. Está hablando de una vida fuera de la palabra de Dios. Está diciendo que nosotros no podemos actuar de una manera que va en contra de la palabra de Dios. Porque eso es hacer lo incorrecto. Desechando toda antigua forma de vida que nosotros vivíamos antes de que conozcamos a Dios. ¿Cómo era nuestra forma antigua? ¿Cómo era nuestra forma de vivir antes de venir a la luz, que es la palabra de Dios? No era buena. Vivíamos en medio de odio, de resentimientos, odiábamos a nuestra familia, menospreciábamos a los que verdaderamente muchas veces nos ayudaban, hacíamos obras pecaminosas, odiábamos a gente, vivíamos llenos de venganza y muchas otras cosas feas de las cuales no eran agradables a Dios. Por eso la palabra del Señor dice desechar. Ya no podemos seguir practicando lo mismo, porque eso era en la vida antigua antes de conocer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da luz, nos enseña que ya esa vida no podemos seguir practicando y que nuestra forma de vida debe de ser obras de luz, obras donde que la gente vea que Cristo está en nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amados, esa es la forma como uno tiene que vivir en el día. La forma de vida es haciendo cosas que agraden realmente a Dios, cumpliendo la palabra del Señor, haciendo lo que a Dios le agrada. Vamos a continuar leyendo el versículo 13 de el libro a los Romanos, capítulo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Estos puntos son parte de una vida que no conoce a Dios. Estos puntos son vivencias que muchas personas lo practican porque no conocen, porque no han oído la Biblia, porque no han escuchado la palabra de Dios, porque quizás no escucharon el mensaje de salvación. Pero cuando una persona ya dice que ama a Dios y dice que conoce la Biblia, entonces su forma de vida debe de ser completamente diferente. Dice, comportémonos honestamente como hijos de luz. Nuestra responsabilidad es andar como hijos de Dios. Que en nosotros puedan las personas ver un buen testimonio.
que nosotros, las otras personas de nuestro alrededor, vean y anhelen ese cambio. Es decir, esa persona era peleante, era una persona amargada, no le gustaba perdonar, era una persona vengativa. Aquí dice, hablando claramente, no andemos como personas que hablan y dicen y viven deshonestamente, en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas. Es tan triste ver que en medio de familias hayan contiendas. Y mucho peor, más tristeza en medio del pueblo de Dios, que haya situaciones así. Mucha tristeza, mucha pena, porque realmente no han conocido a Dios, no conocen la palabra. Nuestra vida debe de ser un testimonio que diga que vive Cristo en nosotros. Nuestra forma de vida debe de ser que nos comportemos como personas que andamos en luz. No andamos escondidos haciendo cosas de las cuales Dios de todas maneras nos ve. Porque ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? Quizás yo me esconda del amigo, de mi hermano, de cualquier persona. Pero delante de la presencia de Dios, de los ojos de Dios, jamás me voy a poder esconder. Nuestra vida tiene que ser transformada, cambiada, redimida como hijos de Dios. Y recordemos que esto no es un consejo, no es si usted piensa, si usted quiere. Esto es una ordenanza de parte de el Señor que nos da por medio de su palabra. Glotonería y borracheras quiere decir buscar el placer en cualquiera de estas cosas. No solamente que destruye la vida, la salud, sino que también se pierde el respeto. Como creyentes debemos dejarnos de esas prácticas. Si usted lo está practicando, pídale ayuda a Dios para que usted pare con esto. De lujurias y de lascivias. Esto tiene que ver con pecados sexuales. Y mire que estamos hablando desde versículos anteriores. Porque esto se practica mucho cuando no se conoce la palabra. Pero como conocedores de la palabra, debemos, y si tenemos este tipo de tentaciones, de situaciones de practicarlo, Dios está ahí para ayudarlo. Sea humilde. Reconozca que usted tiene esta debilidad y Dios le va a ayudar a salir de esto. Pero la honestidad, como dice su palabra, seamos honestos. Honestos con nosotros primero. Que no nos tratemos de engañar a nosotros mismos. Y luego reconocer delante de Dios que necesitamos ayuda. Dice, contiendas y envidias. Quizás algunos creyentes no se encuentren entre estos pecados. Pero de glotonería, de borracheras, de orgías o de lascivias. Pero contienda y envidias entre el pueblo de Dios, debemos de pedir ayuda, amados. Estos pecados son terribles dentro de la iglesia. Y no está correcto. Ni que ustedes tengan situaciones de contiendas y mucho peor que sea una persona envidiosa. Que usted esté envidiando
el vestido, lo que tenga, cosas que no tienen valor aquí, amados. Porque lo que más tiene valor es la salvación de su alma, que Cristo venga y le encuentre haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Es importante que Pablo nos dice que andemos como de día. Porque una persona que quiere hacer mal, personas que les gusta hacer cosas terribles, esperan la noche. Porque en la noche no les ven lo que hacen. Arman cosas, destruyen. Pero una persona que anda de día es que está diciendo que vive honestamente. Pidamos ayuda a Dios, que nos ayude a vivir como la palabra del Señor nos dice. Vamos a leer versículo 14 del capítulo 13 del libro de los Romanos. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros, como creyentes, debemos de aportar más gracia de parte de Dios a través del Espíritu Santo a esa vestimenta. Esto es reconocer al Señor sobre nuestras vidas como Señor de nosotros. Antes, para Dios, éramos enemigos. Antes de que usted conozca a Cristo y acepte a Cristo como Salvador de su vida, vestíamos con traje de reo de muerte. Estamos sentenciados a la muerte eterna y no teníamos esperanza. Pero la justicia de Cristo nos ha cambiado nuestra vestimenta, nos ha enseñado de que nosotros somos justificados por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio en aquella cruz y le dio vida a usted y me dio vida a mí. Y nos dio redención, justificación. Somos justificados por Jesucristo. Fuimos lavados, fuimos comprados por esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y somos llamados hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Por eso Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo, como a través del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Mire de todo lo que tenemos que vestirnos. Vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de benignidad, de misericordia. Esa es la vestimenta del creyente que Cristo nos enseña a nosotros que tenemos que ser vestidos. También vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Amén. Luego dice la palabra del Señor, no proveáis para los deseos de la carne. En pocas palabras, Pablo dice, no hagas planes para pecar. No podemos vivir practicando las cosas, violando la palabra de Dios. No le digamos al pecado bienvenido. No permitamos que cosas que arruinen nuestra vida la hagamos. Si sabemos que esas cosas no son lo que la Biblia nos enseña, no lo permitamos. Seamos valientes en Cristo. Él nos da la fuerza necesaria para vencer. ¿Que es un poquito difícil? Claro que sí.
porque nuestra vivencia aquí en este mundo, estamos en la carne, estamos viviendo, somos humanos y va a haber tentaciones, va a haber situaciones que quizás hasta provoquen que uno sea débil y falle. Pero si usted y yo clamamos a Dios por ayuda, Él nos va a ayudar para ser creyentes victoriosos y vestirnos de lo que dice la palabra del Señor. Vestirnos de amor, vestirnos de humildad, de sencillez, vestirnos de lo que a Dios le agrada. Ser personas completamente diferentes a cuando no conocíamos la palabra del Señor. Vamos a orar, amados. Que Dios les bendiga a ustedes. Que Dios les dé fortaleza. Que Dios les dé el valor necesario para que puedan agradar y puedan vestirse de lo que a Dios le agrada. Que puedan ser personas esforzadas y valientes para salir adelante. Hemos terminado este capítulo 13 y para la próxima clase vamos a seguir con el capítulo 14. Muy hermoso. Y vamos a orar. Gracias, Dios mío, por esta preciosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de que tu palabra nos traiga a la luz, que tu palabra nos enseñe cómo tenemos que comportarnos. Y yo te pido, mi Dios, a aquellas personas que están pasando por luchas, tentaciones y que están siendo vencidos por esas luchas, por esas tentaciones, dales la fortaleza. Ayúdalos a vencer, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo los tome, los redarguye, los ayude, los fortalezca para que puedan vencer. Ayúdelos, Dios, ayude sus hogares, sus familias. Ayúdelos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo le doy gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bye.